Bienvenido al canal, donde levantamos el velo brillante de las ciudades que parecen perfectas y exponemos las verdades que pocos se atreven a mirar de frente. Hoy, nuestro recorrido se detiene en Alabama, el corazón del sur de Estados Unidos, tierra famosa por su heroico legado histórico, por los ecos del blues que resuenan en los porches antiguos, por el fútbol americano ardiente y la tradicional hospitalidad sureña. Pero basta con salir de esas imágenes relucientes para que aparezca otro Alabama. Un lugar donde miles de personas luchan por sobrevivir en las aceras, sin techo y sin un futuro seguro. Según estimaciones de 2024, hay más de 4.000 personas sin hogar en todo el estado. Y esa situación se ha vuelto aún más asfixiante tras huracanes, tornados devastadores y sucesivos sacudones económicos. Entonces, con millones de dólares del presupuesto ya invertidos, ¿por qué el problema sigue saliéndose de control? ¿Qué se oculta detrás de los informes llenos de promesas? El documental de hoy no solo lo llevará al centro de esta crisis, sino que también destapará verdades impactantes que sacuden la imagen de un Alabama aparentemente pacífico y próspero. Alabama, a menudo llamada con orgullo el corazón del sur, ha estado desde hace mucho tiempo asociada con las melodías de blues que vibran en bares antiguos, con el jazz que suena en las calles nocturnas y con los partidos de fútbol universitarios celebrados como auténticos festivales. También es la tierra marcada en la historia por el movimiento por los derechos civiles, donde la voz de la justicia resonó con fuerza. Pero cuando las luces del estadio se apagan, cuando la música se detiene, aparece otro Alabama, frío y despiadado. En las aceras de Birmingham, bajo los puentes de Montgomery o a orillas del río Mobile, miles de personas extienden lonas desgarradas y las llaman hogar. Es un cuadro dolorosamente contradictorio. En medio de un estado orgulloso de su historia y cultura, miles de ciudadanos duermen a la intemperie, expuestos al sol abrasador del verano o al gélido invierno. Las cifras hablan por sí solas. Según estimaciones de 2024, Alabama tiene más de 4.000 personas sin hogar. A primera vista, esa cifra puede parecer ligera comparada con la de estados costeros o grandes metrópolis estadounidenses. Pero en el contexto de Alabama, un estado con menos de 5 millones de habitantes y recursos limitados, se convierte en una carga enorme. Cada campamento que surge en un parque, cada camión viejo convertido en refugio nocturno es una prueba viviente del creciente desequilibrio. Y como una herida sin vendar, el problema se expande cada vez más, corroyendo desde la raíz la estabilidad social. Detrás de esta realidad se entrelazan causas múltiples, económicas, naturales y políticas que juntas forman un círculo vicioso sin salida. Primero, los ingresos y el nivel de vida. Alabama mantiene aún el salario mínimo federal de $7,25 la hora, el más bajo de Estados Unidos. Una persona que trabaja a tiempo completo, después de impuestos, apenas tiene en sus manos unos $1,200 al mes. Mientras tanto, el alquiler de un apartamento de una habitación en Birmingham oscila entre $1,000 y $1,200. Esto significa que un trabajador pobre debe gastar cerca del 90% de su salario solo en alquiler. Lo que queda, demasiado poco para comida, medicinas o el cuidado de los hijos, obliga a muchos a elegir entre cenar o pagar la factura de la electricidad. Un golpe inesperado, por pequeño que sea, basta para arrastrarlos al abismo. Luego están los desastres naturales recurrentes. Alabama se encuentra en la Tornado Alley, donde los tornados y huracanes no son sucesos raros, sino un destino que se repite cada año. En 2024, una tormenta violenta arrasó con decenas de miles de viviendas, obligando a decenas de miles de personas a desplazarse. Cuando el viento cesó, muchas familias no tenían a dónde regresar. De repente, se convirtieron en refugiados en su propia tierra, vagando en albergues temporales o en las calles. Y cuando llega una nueva tormenta, las heridas que aún no habían sanado se desgarran de nuevo. Pero quizá, la estocada más mortal proviene de un sistema de bienestar social frágil. En comparación con otros estados, Alabama gasta muy poco en salud pública, subsidios de desempleo o ayudas para la vivienda. Una persona que pierde su empleo aquí puede recibir apenas unas monedas de apoyo, insuficientes incluso para pagar medio mes de alquiler. Una familia con un enfermo grave pero sin seguro médico queda prácticamente abandonada a la desesperación. El sistema, que debería llamarse red de seguridad, no es más que una malla rota. Cualquiera que tropiece cae directamente al fondo, sin posibilidad de volver a subir. Cuando se juntan todas esas causas, salarios demasiado bajos, costos de vivienda insoportables, desastres naturales devastadores y un sistema de bienestar insuficiente, se obtiene la explicación del sombrío panorama actual de Alabama.
un estado famoso por su hospitalidad, pero impotente ante la realidad de miles de ciudadanos que deben buscar refugio precario bajo lonas desgarradas. Una tierra que una vez quedó grabada en la historia por su anhelo de justicia, hoy se enfrenta a una paradoja. ¿Cómo proteger la dignidad humana cuando el propio techo, la necesidad más básica, se ha convertido en un lujo? Si el hogar es el escudo que protege al ser humano de la lluvia y el viento, cuando ese escudo se quiebra, todas las demás heridas llegan con facilidad. En Alabama, las personas sin hogar no solo pierden un lugar donde dormir, también pierden la oportunidad de estar sanas, seguras y de ser reconocidas como ciudadanos comunes. Las calles de Birmingham por la noche no solo resuenan con el ruido de los automóviles, sino también con la tos áspera de ancianos temblando en el frío, los gemidos de veteranos extraviados en la oscuridad de sus recuerdos y la mirada vacía de jóvenes atrapados en el torbellino de la adicción. Uno de los desafíos más graves es la crisis de salud mental. Alrededor de un tercio de las personas sin hogar en Alabama padecen enfermedades psicológicas, depresión severa, trastornos de ansiedad, TEP después de la guerra e incluso esquizofrenia. No se trata de cifras frías, sino de historias dolorosas. Un veterano de Irak, después de años de servicio, regresa con pesadillas incesantes, sin poder encontrar un empleo estable, poco a poco abandonado por la sociedad. Vaga de parque en parque, suspendido entre dos mundos, el pasado que lo atormenta y el presente despiadado. Alabama, tierra que alguna vez forjó soldados valientes, hoy es incapaz de ofrecerles un hogar pacífico al regresar. A esto se suma la tormenta silenciosa del fentanilo, que recorre el sur de Estados Unidos y no ha pasado por alto a Alabama. Con apenas 2 miligramos, el equivalente a unos granos de sal, el fentanilo basta para arrebatar una vida. En Birmingham, las muertes vinculadas a esta droga aumentaron más del 150% en solo 4 años, de 2020 a 2024. Y los sin techo, que ya viven al margen de la sociedad, sin cuidados ni apoyo, son las presas más fáciles. Una dosis de fentanilo, barata y potente, se convierte en una salida momentánea del dolor mental, pero a cambio de una muerte cercana. Así, el círculo vicioso se estrecha cada vez más. Adicción, pérdida de trabajo, pérdida de vivienda y una recaída aún más profunda en la adicción. No solo los jóvenes o adultos de mediana edad sufren estas consecuencias. Los ancianos también cargan con ellas. Aproximadamente el 20% de las personas sin hogar en Alabama tiene más de 55 años. Con una pensión media de apenas $900 al mes de la Seguridad Social, no pueden costear el alquiler mínimo. Imagine a una mujer que fue secretaria de oficina, dedicó toda su vida a mecanografiar y organizar archivos, y que ahora, en la vejez, debe dormir en una camioneta vieja, esperando en una lista de asilos que tarda más de un año. Cabellos plateados que, en lugar de disfrutar de la calma de la vejez, se ven expuestos al sereno y al viento, convirtiéndose en un testimonio vivo de la fragilidad del sistema de protección social. Más preocupante aún es el fenómeno de la caída de la clase media, que se ha extendido. Ya no se trata solo de la imagen habitual de los pobres crónicos. La crisis de personas sin hogar en Alabama alcanza ahora a sectores que antes eran considerados estables. Un profesor universitario que pierde su contrato de enseñanza tras un recorte presupuestario, un obrero siderúrgico desempleado cuando la fábrica cierra, o un empleado bancario ahogado en deudas de tarjeta de crédito. Basta con unos meses de desequilibrio para que el techo quede fuera de alcance. Esto demuestra que la falta de vivienda ya no es el problema de otros, sino un riesgo que puede golpear a cualquiera. Todas estas dificultades se combinan en una dura realidad. Las personas sin hogar en Alabama deben vivir en cuerpos debilitados, en mentes fracturadas y en un aislamiento social persistente. Son vistas con desconfianza como criminales en potencia, en lugar de como seres humanos que alguna vez tuvieron un pasado y contribuyeron a la sociedad. Ese estigma los aleja aún más del abrazo comunitario, haciendo que conseguir un empleo, atención médica o la oportunidad de rehacer sus vidas sea casi imposible. Al juntar todas las piezas, el panorama aparece con claridad. Alabama no solo enfrenta una crisis de vivienda, sino también una crisis de dignidad humana. Porque detrás de cada carpa improvisada, de cada manta raída, hay un cuerpo agotado, un alma fracturada y una sociedad que le da la espalda a sus propios ciudadanos. Ante la ola creciente de la crisis, Alabama no se ha quedado completamente inmóvil. Fondos federales, paquetes de ayuda de emergencia y políticas temporales han sido lanzados como salvavidas. Desde el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.U. hasta los fondos de socorro por desastres, decenas de millones de dólares han fluido hacia el Estado.
Los gobiernos locales también han puesto en marcha varios programas: expansión de refugios temporales, implementación de versiones locales de INCIDE-SAFE, construcción de algunos centros de rehabilitación y servicios de atención urgente. Sobre el papel, parece una cadena de acciones decididas. Pero en la realidad, el cuadro es mucho más complejo y mucho menos alentador que en los INFES. Imagine una noche de lluvia incesante en Birmingham. Mientras las lonas destrozadas se encogen bajo el viento, al otro lado de la ciudad se presenta en televisión un refugio recién inaugurado como la salvación para las personas sin hogar. Pero su capacidad apenas alcanza para unas pocas decenas, mientras miles siguen afuera. Las literas hacinadas no pueden cerrar la brecha entre la magnitud de la necesidad y los recursos a cuentagotas. Los proyectos de vivienda social también se han puesto en marcha, pero la construcción avanza demasiado lenta, y los costos suben cada día. Muchos proyectos se quedan a medias, congelados en el papel, convertidos en pruebas de la incapacidad de transformar ideas en realidades. Otro obstáculo enorme son los desastres recurrentes. Cada temporada de huracanes, cada tornado borra de un plumazo lo que apenas se había levantado. Cientos de familias que lograron estabilizarse en un apartamento subsidiado lo pierden todo en una sola noche. Las ayudas recibidas para reconstruir un techo se esfuman de inmediato con la siguiente tormenta. Es como correr sobre arenas movedizas. Cuanto más se intenta, más se hunde uno. Mientras tanto, la estadística y la gestión están llenas de grietas. Los censos de personas sin hogar, base fundamental para diseñar políticas, suelen llegar con retraso e incluso con errores. Quienes duermen en camionetas estacionadas, quienes se refugian unos días en casa de amigos o quienes deambulan por parques, muchas veces ni siquiera son contados. Cuando los datos no son precisos, las políticas resultan lentas e imprecisas. Muchos expertos llaman a esto la crisis invisible. Las cifras oficiales siempre son menores que la realidad, ocultando la verdadera gravedad. El problema también radica en la burocracia y la dispersión de responsabilidades. El presupuesto federal llega, pero al pasar por cada nivel de gestión, cada trámite, cada expediente, la cantidad que llega a los servicios directos se reduce drásticamente. Millones de dólares se pierden en el torbellino burocrático, mientras afuera no se garantiza ni una cama, ni una comida caliente, ni un medicamento para los enfermos. Esto ha erosionado la confianza de la gente, que incluso duda de si el dinero de ayuda se utiliza realmente para el fin previsto. Por supuesto, también hay esfuerzos que merecen reconocimiento. Algunas organizaciones sin ánimo de lucro se han aliado con el gobierno para administrar centros de apoyo de emergencia. Varias iglesias, continuando la tradición que una vez lideró el movimiento por los derechos civiles, hoy abren sus puertas como refugios temporales. Pero todo eso son apenas destellos solitarios en la oscuridad. Destellos que mantienen viva la esperanza, pero insuficientes para iluminar el largo camino por delante. Al observar el panorama completo, se ve claramente que Alabama está atrapada en un bucle. Hay presupuesto pero mala gestión. Hay proyectos pero con un avance exasperantemente lento. Hay soluciones pero arrasadas por los desastres y la injusticia social. La verdad es que las políticas solo han tocado la punta del iceberg, mientras que la parte sumergida, una economía estancada, salarios bajos, vivienda costosa, servicios de salud y bienestar frágiles, sigue intacta. Y mientras esas raíces no se atiendan, cada nueva política será solo una venda temporal sobre una herida supurante. En Alabama, la paradoja es evidente. Un estado capaz de gastar millones en estadios de fútbol americano modernos, pero que tropieza a la hora de construir techos estables para las personas sin hogar. Un lugar que una vez hizo historia con avances cruciales en justicia social, hoy se muestra lento y fragmentado en la tarea de proteger la dignidad de los más vulnerables. Y esa es justamente la razón por la cual, a pesar de los esfuerzos, la crisis de personas sin hogar en Alabama aún no tiene salida. Si las cifras estadísticas frías solo evocan una mirada distante, es la vida cotidiana de las personas sin hogar la que expone toda la verdad desnuda. En Alabama, las consecuencias de la crisis no son únicamente informes de políticas olvidados en un cajón, sino imágenes vivas, duras y perturbadoras para cualquiera que las presencie. De día, en las calles de Birmingham, las carpas se alinean junto al río o en parques públicos. Bajo la lona delgada, unos ojos perdidos miran hacia un mundo donde los demás se apresuran a trabajar, estudiar o comprar, mientras ellos quedan atrás, invisibles en el flujo de la sociedad. De noche, viejas camionetas, estacionamientos vacíos o puentes se convierten en hogar para cientos de personas. Sin electricidad, sin agua potable, sin comidas regulares, solo oscuridad y ansiedad constante. El peligro los rodea por todos lados.
Según varias encuestas, 1 de cada 3 personas sin hogar ha sufrido ataques o robos. Cuando se vive en una tienda sin cerradura, todo lo que se posee, desde una manta usada hasta un par de zapatos rotos, puede ser arrebatado en cualquier momento. Y cuando cae la noche, el temor a la violencia se intensifica, haciendo que su sueño sea frágil y entrecortado. A eso se suma el clima extremo de Alabama, un enemigo silencioso. En verano, las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados. El calor del asfalto convierte las carpas de nylon en hornos sofocantes. Muchos sufren agotamiento, deshidratación o incluso mueren por golpes de calor. En invierno, la temperatura baja cerca de 0 grados centígrados, con vientos que cortan la piel. Quienes no tienen suficiente abrigo caen fácilmente en la hipotermia. Cada estación se convierte en una prueba cruel para la resistencia de quienes no tienen techo. La salud se deteriora rápidamente. Sin duchas ni baños, enfermedades como neumonía, hepatitis o gripe se propagan en cuestión de días. Una tos sin tratamiento puede convertirse en neumonía. Una herida pequeña sin desinfección puede terminar en infección generalizada. Acceder al sistema sanitario ya es difícil para los pobres, y para los sin techo es casi imposible. La enfermedad se acumula mientras la atención médica se mantiene fuera de alcance. Pero quizás el peso más grande sea el estigma social. Las personas sin hogar suelen ser vistas como criminales potenciales, como una amenaza al orden público. Cuando buscan trabajo, se les rechaza por no tener dirección fija. En los hospitales, reciben miradas de sospecha. Al entrar en una tienda, son vigilados como si fueran ladrones. Cada mirada, cada puerta que se cierra, los expulsa poco a poco de la sociedad. No solo pierden su casa, sino también la sensación de ser reconocidos como seres humanos. Y detrás de palabras como riesgo, víctima o problema en los informes, la realidad son historias de vida dolorosas. Un ex profesor universitario con 20 años de experiencia, hoy duerme en un parque, hundido en deudas médicas y estudiantiles. Un veterano de la guerra de Irak, marcado por heridas psicológicas incurables, deambula por las calles buscando un poco de calor en una lata de cerveza barata. Una mujer de 70 años, tras toda una vida en oficinas, hoy sobrevive en una furgoneta vieja porque los asilos están saturados y su pensión no alcanza para un alquiler. Cada historia es una pieza que, unida a las demás, compone el mosaico trágico de Alabama. Al mirar esa vida diaria, queda claro, la crisis de personas sin hogar no es solo un problema económico, sino un derrumbe de la dignidad. Erosiona la salud, fractura el espíritu, siembra miedo y vergüenza. Cada carpa improvisada, cada camioneta convertida en dormitorio no es solo un refugio, sino un recordatorio brutal de que la sociedad ha fracasado en garantizar lo más básico, un techo, a sus propios ciudadanos. Si los campamentos a la orilla del río Montgomery o las siluetas encogidas bajo los puentes de Birmingham son la imagen del presente, la gran pregunta es, ¿cómo dibujar un futuro distinto? La solución a la crisis de personas sin hogar en Alabama no puede quedarse en albergues temporales ni en comidas gratuitas. Exige una reconstrucción integral, en vivienda, economía, salud, educación y espíritu comunitario. Ante todo, la vivienda debe estar en el centro de cualquier estrategia. Sin un techo, todo lo demás es como colocar una manta sobre un cuerpo ya helado. Alabama debe reformar con valentía sus leyes de zonificación, permitiendo construir proyectos de vivienda asequible dentro de las grandes ciudades, en lugar de expulsar a la gente hacia lejanos suburbios. Edificios abandonados y fábricas viejas pueden transformarse en refugios temporales. Al mismo tiempo, debe existir un control de alquileres para impedir que los propietarios desalojen a inquilinos solo para aumentar precios. Cada techo levantado no es solo 4 paredes, sino una afirmación de la dignidad humana. Paralelamente, la economía necesita un ajuste más justo. Con un salario mínimo de $7,25 estadounidense hora, Alabama mantiene a los trabajadores atrapados en un ciclo de pobreza. Elevar ese salario a por lo menos $12,15 estadounidenses hora es esencial para que los trabajadores puedan vivir sin tener que entregar todos sus ingresos al alquiler. Al mismo tiempo, aumentar los subsidios para las familias de bajos ingresos les ayudaría a no caer en la delgada línea que separa la estabilidad de la falta de vivienda tras un solo golpe financiero. Pero un techo y un salario no bastan si la salud y los servicios sociales siguen siendo frágiles. Alabama debe invertir con decisión en centros de atención de salud mental y rehabilitación, y ampliar la red de clínicas móviles para llegar directamente a las comunidades sin hogar. Un veterano con TEP solo puede reintegrarse si recibe terapia psicológica.
Un joven atrapado por el fentanilo solo tendrá una segunda oportunidad si recibe un tratamiento de desintoxicación adecuado. La salud física y mental debe considerarse la base de todo proceso de reconstrucción. La educación y el empleo también son llaves para la reintegración. Programas de capacitación laboral, desde mecánica y servicios hasta tecnología, darán a los desempleados la oportunidad de sostenerse en el nuevo mercado laboral. Nadie quiere depender para siempre de subsidios ni dormir en la calle. Necesitan una mano que los devuelva al flujo de la sociedad. Y cuando hay empleo e ingresos, el círculo de la falta de vivienda se rompe de verdad. Finalmente, el espíritu de cooperación comunitaria es indispensable. Alabama fue cuna del movimiento por los derechos civiles, donde iglesias, organizaciones sin fines de lucro y comunidades civiles se unieron por la justicia. Hoy, ese espíritu debe reactivarse. Las iglesias pueden abrir sus puertas como refugios. Las organizaciones solidarias pueden proveer servicios básicos. Las empresas locales pueden generar empleo para quienes buscan reintegrarse. Cuando toda la sociedad actúa, el cambio deja de ser un sueño. La solución duradera para Alabama no se encuentra en una sola política, sino en la combinación de múltiples piezas. Vivienda, economía, salud, educación, comunidad deben entrelazarse como una red firme, lista para sostener a cualquiera que tropiece. Porque la falta de vivienda no es una enfermedad de un grupo diferente, sino el síntoma de una sociedad desigual. Si Alabama se atreve a mirar de frente la verdad, a reformar y a poner la dignidad humana por encima del beneficio inmediato, el Estado puede reescribir su historia. De ser la tierra de carpas frías y precarias, a convertirse en un ejemplo de sanación y reconstrucción. La crisis de personas sin hogar en Alabama no son números sin alma en una estadística, sino historias de carne y hueso. Son las toses en la noche helada, los pasos arrastrados sobre la acera húmeda, las miradas cansadas detrás de una lona rota. Cada persona sin hogar alguna vez tuvo un techo, un trabajo, una familia, un sueño. No nacieron para vivir en la calle. Fueron empujados allí por infortunios. Una tormenta, una pérdida de empleo, una factura médica imposible de pagar. Y basta un desvío pequeño en la vida para que cualquiera de nosotros caiga en ese ciclo. Alabama, tierra que grabó su nombre en la historia con el movimiento por los derechos civiles, hoy enfrenta otra prueba de justicia social. Si hace medio siglo miles marchaban por el derecho a sentarse en el mismo banco, ahora el desafío es el derecho básico a un techo. ¿Podrá Alabama convertirse de nuevo en un símbolo, no solo de lucha por la justicia, sino también de compasión y solidaridad? La verdad es que no hay soluciones simples. No basta con levantar unos refugios temporales ni repartir algunas comidas y dar por cumplida la tarea. La solución debe ser una estrategia integral. Desde reformar la ley de vivienda, subir el salario mínimo, expandir la salud y los servicios mentales, hasta crear oportunidades de empleo e integración. Y por encima de todo, se necesita un cambio de mirada. Dejar de ver a las personas sin hogar como una carga y reconocerlas como seres humanos que necesitan una mano para levantarse de nuevo. Alabama está en una encrucijada histórica. Si elige la indiferencia, corre el riesgo de convertirse en el punto caliente de la falta de vivienda en el sur, con ciudades hundidas en carpas y desesperanza. Pero si enfrenta la realidad con valentía y reforma, puede ser un ejemplo para todo Estados Unidos, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, una sociedad puede recuperar la dignidad de sus ciudadanos más vulnerables. Esto no es solo responsabilidad del gobierno o de grandes organizaciones. También es un llamado a cada uno de nosotros. Una hora de voluntariado en un refugio, una pequeña donación, una voz que apoye políticas más humanas. Todo puede marcar la diferencia. Porque, como la historia ha demostrado, los grandes avances de Alabama siempre comenzaron con pequeños actos valientes de su gente. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué solución, en tu opinión, puede ayudar a Alabama y en general a Estados Unidos a salir del círculo vicioso de la falta de vivienda? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte de este diálogo necesario. No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en estos reportajes especiales, donde exploramos rincones que pocos se atreven a mirar de frente, pero que son verdades que deben ser escuchadas. Porque solo cuando reconocemos juntos y actuamos juntos, la luz de la esperanza puede iluminar las sombras de Alabama y del mundo entero.